es muy bueno. Ahora veréis por qué. Aquí se hacía una pregunta. ¿Pueden unos niños de meses, que son angloparlantes naturales, ¿no? O sea, niños inglesitos, nacidos en familias inglesitas, con mamás inglesitas, todo inglesito, ¿pueden estas personas aprender chino? ¿Vale? Entonces, hacían el experimento siempre igual, ¿no? Estaba aquí la mamá, y tenía el niño delante, para que el niño se sintiera tranquilo, tal, y delante, pues está una china contando un cuento en chino, hablando en chino, ¿vale? Todo chino. Y entonces hicieron el experimento de 3 formas. Una era que estaba la china hablando en chino, contando el cuento chino. La otra opción era lo mismo, pero en televisión. De tal forma que ve y oye lo mismo, ¿vale? Y el grado de interactuación del niño y la china, en principio es el mismo. Un niño de bebés que ni siquiera habla inglés, no le va a preguntar, oye, repíteme eso que no lo he entendido. O sea, el grado de interacción es lo mismo, ¿vale? Y el impacto visual prácticamente igual, porque uno es 2D y otro es 3D, y el impacto auditivo es el mismo. Entonces esto, pues como hacen los experimentos, ¿no? Un buen grupo de niños que tienen a la china en carne, ¿no? Ahí, en presencia viva. Otros tienen el vídeo. Y a un tercer grupo de niños tenían el audio. Y cuando hacen el experimento resulta que los que han escuchado el audio no han aprendido nada de chino. Nada, ¿vale? No han aprendido nada. Los que tenían a la china hablando en chino, contando el cuento chino, empezaban a aprender chino, empezaban a distinguir sonidos que en inglés ya no se distinguen en una persona adulta, empezaban a aprender. Y los niños, estos son de meses, 6, 7, 8 meses, que tenían el vídeo, habían aprendido lo mismo que los del audio, es decir, nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El cómo lo interpreto yo es de la siguiente forma. ¿Al niño qué le interesa? ¿Le interesa el chino? No. ¿Al niño qué le interesa? ¿Le interesa la imagen visual y el audio y tal? No. Al niño lo que le interesa es la china. Ni siquiera el cuento chino, ni que hablen chino. Al niño lo que interesa es la china. ¿Y por qué le interesa la china? Porque la china es una persona. Es decir, ¿por qué el chino es algo? El chino es algo porque está la china. Si no, ¿qué sería el chino? Ruido. Yo creo, esta película de Matrix, ¿no? Donde están ahí, que le están a punto de atacar en el balcón, dicen, necesito saber pilotar. Y dices, cuélgame, aprender a pilotar, ¿no? Y aprende enseguida, un montón de descargas. Eso no podría ser posible. Porque ¿qué es toda la información? Sería ruido. ¿Por qué sería ruido? Porque no hay experiencia. ¿Y por qué no hay experiencia? Porque no hay un ser humano. Lo que hace que el ser humano tenga experiencias es que viva cosas con otros seres humanos. No que tenga experiencias. Lo digo porque muchas veces cuando se dice, ¿no? También, que los niños tengan experiencias, porque la experiencia es la vía de aprendizaje. Sí, pero a ver, ¿qué es experiencia? Porque no hay experiencia si no hay relación interhumana. No la hay. No porque el niño esté retozando en el barro, está teniendo experiencias. O sea, lo que le da significatividad a las experiencias es que éstas ocurren en un contexto humano. Entonces, la significatividad se juega en las relaciones interpersonales. Y no como un mero modulador, porque que el aprendizaje social, eso se lleva diciendo muchísimo tiempo. No, las relaciones sociales modulan el aprendizaje. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo mucho más. Sino que son los generadores de significado. Sin relación interpersonal no hay significado. Bien, esto sería más largo de explicar. Pero aquí quería añadir el segundo elemento, que era sobre la palabra significado. La primera ha sido sobre el estrés, la segunda sobre el significado. Bien, vamos a dar otro paso, otro elemento que la neurociencia descubre que plantea preguntas. Ya he dicho que la neurociencia no resuelve nada, sobre todo en el ámbito educativo, sino que lo que hace es plantear preguntas. Es decir, oiga, si usted entra aquí, que sepa que esto se está jugando así, que estas son las cartas con las que contamos. Entonces,
aquí lo que se plantea es cómo el niño llega a pensar, como un ser humano, mejor dicho, llegamos a pensar que tú puedes pensar una cosa distinta que yo. O sea, esto que estamos dando por obvio, ¿no? O sea, y cómo se forma el concepto que tú tienes de ti, ¿no? Entonces, cuando esto se empieza a estudiar, digamos que, aunque lo voy a presentar de forma muy resumida, de una forma igual no del todo muy precisa, pero esta es la dinámica en la que van sucediendo las cosas. El niño cuando nace, digamos que su esquema mental es muy sencillo. En este mundo existo yo. Y todo soy yo. O sea, y que la madre deje de dar el pecho al niño es, yo qué sé, es como si un brazo se me fuera. O sea, no existe una cosa que no sea yo, ¿no? Por decirlo de una forma simplificada. Poco a poco, el niño descubre que hay cosas que no son yo. Le pegas una patada a esa caja y se ha movido la caja, y yo no me he movido. O sea, empieza a descubrir poco a poco que existen cosas que no soy yo. Si tú juegas, yo esta prueba lo he hecho, con un niño de 5 meses, lo tienes en el brazo, tienes el chupete y se lo enseñas, el niño va a coger el chupete, ¿no? Pero si en un momento concreto haces así, y te esperas solo un segundo, el niño de 4 meses nunca busca el chupete. Nunca. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo no lo veo, no existe. O sea, primero no existen cosas, luego existen cosas. Luego aprendo a descubrir que existen cosas aunque yo no las vea. O sea, esto de jugar al escondite es algo estupendo. O sea, jugar al escondite con vuestros hijos, porque esto es realmente un ejercicio de desarrollo cognitivo muy potente. Aparte de la interacción humana que está significando. Luego, más adelante aparece algo asombroso. Ya llegamos a los 2 años y el niño dice agua y de repente aparece el agua. Eso es magia, ¿no? Entonces tú dices, pero digamos que empieza a aparecer un tipo de asociaciones, porque claro, yo he hecho un ruido, que a esta persona le gusta que yo haga el ruido, por eso ese ruido ya no es ruido, es palabra, ¿vale? Y de repente luego aparece lo que yo quiero, que es el agua. O sea, esto es interesante, ¿no? Este mundo es interesante, están ocurriendo muchas cosas. Tú vas a un niño de 3 años y le preguntas, ¿qué ha hecho tu mamá el fin de semana pasado? Y entonces la respuesta, así como más normal de un niño de 3 años, o sea, ya nos hemos metido ya habla, ¿vale? Y te dice, pues yo fui, pero dice, bueno, pero te he preguntado por tu mamá. ¿Por qué me dices yo fui? Porque que ocurran cosas al margen del yo es muy difícil. Está comprobado también que a partir de los 3 años, y ya se cierra a los 5, que un niño es capaz de pensar que tú puedas pensar de una forma distinta que yo. O sea, cuando se hace esto, por ejemplo, con 3 años, empiezan a ver que algún detalle lo descubren con lo que llaman la falsa creencia, ¿no? O sea, 2 niños están jugando y el investigador esconde el juguete en una caja. Entonces, uno de los 2 niños sale y el investigador coge el juguete y lo cambia de caja en presencia de uno, pero no del que ha salido. Y luego vuelve el niño que ha salido y le preguntan, ¿dónde va a buscar el juguete? Pues los niños menores de 3 años pues dicen, en la caja correcta. Porque no es posible que ese niño piense una cosa distinta que yo. Poco a poco, a partir de los 5 años, ya lo hacen casi todos, cuando tú le preguntas, ¿dónde va a buscar ese la caja? Dice, la va a buscar en la vacía, porque cree una cosa distinta que yo. Entonces, claro, esta es la forma de un niño, ¿no? Tú dices, antes de los 5 años, diferenciar, que tú pienses distinto que yo no es posible. Ahora acércate a un niño de 4 años y le dices, eres tonto. El niño va a decir, es obvio, soy tonto. Es que lo pienso yo. Porque tú eres el adulto al que te da autoridad. Luego tu pensamiento es el que vale. Y como no es posible que yo piense una cosa distinta, es que es obvio, soy tonto. Si es que lo ve todo el mundo, es claro. Fijaros lo que está costando generar un concepto distinto. Cuando se llega a los adolescentes, pega un buen salto, de 8 años, una cosa así, o 10 años. Se hace una experiencia, se cogen a niños adolescentes, bueno, a jóvenes adolescentes, o la palabra que se quiere usar, o adolescentes, se les pone en resonancia magnética y se les pregunta, dime qué piensas tú de ti. Y el cerebro funciona de una forma.
Se hace eso con adultos y dices, dime qué piensas tú de ti. Y el cerebro funciona de una forma. Se va al adulto y le dicen, dime qué piensan tus amigos de ti. Y el cerebro se activa de otra forma, ¿vale? Porque tú sabes, ¿no? El otro me tendrá por buena persona, pero yo sé quién soy, ¿no? O al revés, ¿no? El otro me dice que soy no sé cuántos, pero yo sé que no lo soy. Pero cuando se hace esto con adolescentes, el cerebro tiene el mismo tipo de activación cuando se les pregunta ¿qué piensas tú de ti? O ¿qué piensan tus compañeros de ti? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué comento todo esto? Porque la forma como un niño y un adolescente va adquiriendo el concepto de quién soy yo, se está fraguando también en las relaciones interpersonales. Y lo que sí que se sabe también por neurociencia y también por psicología es que los conceptos que yo tengo de mí están determinando, la palabra determinar es muy fuerte, vamos a cambiarla, están condicionando, podemos añadir fuertemente, eso va a depender mucho de la historia personal, pero desde luego están condicionando mi forma de actuar con todo, mi forma de abordar el trabajo que el profesor me ha mandado, mi forma de abordar los deberes, mi forma de recibir un suspenso, lo está cambiando absolutamente todo. Entonces, la forma como un niño o adolescente se comprende a sí mismo depende de las experiencias que tengan estas relaciones interpersonales. Y esta comprensión, esto simplemente lo afirmo, no he podido mostraroslo, esta comprensión que tiene de sí mismo está afectando a todas las tareas que realiza. ¿Vale? Otro elemento de la neurociencia, ¿no? Cuando aparece un profesor que dice, yo soy el profesor de... ¿no? Bueno, pues cuando se ve cómo funciona el cerebro y se descubre, esto es una versión muy simplificada de lo que se llama el conectoma, ¿no? De cómo se producen las conexiones, una versión muy simplificada, pero se ve que, bueno, que cualquiera que quiera pensar que el cerebro funciona un módulo por aquí, otro módulo por allá, uno para pensar, otro para oír, otro para lo que sea, eso no es verdad. Está todo absolutamente interrelacionado, todo. Entonces, hablar de esta forma, yo soy el profesor de, como si lo mío fuera una cuestión concreta, eso no tiene ningún sentido, porque se están educando todas las dimensiones, ¿no? El desarrollo cerebral necesita de una educación de calidad, ¿no? Donde todos los aspectos humanos se tengan en cuenta, todos. Entonces, ¿esto a qué lleva? Bueno, se sabe que la cognición y la emoción están totalmente relacionadas. Las diferenciamos a nivel conceptual, pero nunca ocurren por separado. Tener distintas experiencias emocionales está ayudando a la cognición, porque se tiene que enfrentar con lo diferente. Y el cómo comprenda muchas cosas va a hacer también que afecte a mi forma de sentir muchas cosas, ¿no? Por decirlo de una forma así más o menos rápida. Se están educando las dos cosas a la vez, no se puede educar una y la otra, ¿no? Exactamente igual ocurre con la sociabilidad y la emoción. Hoy en día ya se puede decir, no existe ninguna emoción así individual, todo es una realidad social, todo es una realidad de interconexiones personales, y también al revés, ¿no? La sociabilidad y la emoción, todas estas palabras que estoy poniendo, cognición, emoción, sociabilidad, son conceptos que nosotros estamos haciendo, pero la realidad es una y están todas cruzándose y afectándose aquí dentro, ¿no? Sociabilidad y cognición. Hoy en día ya hay gente que afirma con total claridad que no es posible entender la cognición humana sin la confianza humana. No es posible. O sea, dicho desde antropólogos y desde psicólogos sobre todo, ¿vale? Desde neurociencia se ve que están afectadas. Pero quien llega a dar un pasito más y no solo dice que están afectadas, sino que no es posible comprender la cognición sin la sociabilidad, porque esta forma de pensar está implicando antes, o está implicando en el mismo acto cognitivo, que tú estás haciendo un acto de confianza con la otra persona. ¿Vale? No es una cosa fría de laboratorio lo que está haciendo nuestra cabeza cuando piensa, ¿no? O todos los temas de identidad personal, o todos los temas de ética, están todos aquí metidos, ¿no? O sea, las matemáticas, uno dice, es que las matemáticas no me importan, ¿no? Y no quiero esto. Digo, no, si es verdad, si las matemáticas no son importantes. Se puede vivir muy bien sin saber matemáticas.
pero lo que ya no es lo mismo es qué haces tú con las matemáticas. Porque el qué haces tú está afectando también a tu forma de ser, a tu forma de cómo entiendes las cosas. Todo está interrelacionándose, ¿no? Bien, entonces, simplemente he puesto 4 ejemplos, desde el estrés, desde el significado, desde el concepto o desde las estructuras complejas del cerebro, que nos llevan a esto, ¿no? La educación no es una cuestión técnica, ¿vale? Sino que la educación se está jugando dentro de las relaciones interpersonales. Si queremos hacer de la educación una cosa técnica, nos estamos yendo a domesticar. ¿Vale? Entonces, estos elementos de la neurociencia que están ya diciendo, oiga, si usted quiere educar, y estamos hablando de personas, no de seres, no de animales, que sepa que la neurociencia dice que la educación se juega, te da pistas para decirte que las relaciones interpersonales no son un mero modulador, no son un modulador, como dicen, no, también es modulador si ha salido el sol o está nublado porque me cambia el humor y va modulando mi estado de ánimo. Esos son moduladores. No, aquí hay algo más que un mero modulador. Esto es algo mucho más. Entonces, para dar el siguiente paso sobre los modelos educativos, necesitaba poner un poco de filosofía y psicología para poder tener este trasfondo. Entonces, a mí un autor que me ha ayudado mucho, y me sigue ayudando mucho, es un filósofo que se llama Leonardo Polo, que él decía que para considerar al ser humano tienes que considerar al mismo tiempo estos 3 aspectos. Y que si te quedas con uno solo de ellos, siempre tienes problemas, siempre. Entonces decía que un aspecto es lo que él llamaba el de la naturaleza, que está basado en los filósofos antiguos, sobre todo Aristóteles, ¿no? ¿Qué diría eso, ¿no? Ese aspecto. Bueno, ese aspecto se está refiriendo a que todo lo recibido, mi cuerpo, mis sentidos, mi facultad, la cultura donde estoy viviendo, ¿vale? Se refiere a eso, entonces dice, para nuestro crecimiento necesitamos reconocerlo, acogerlo y hacerlo crecer por el camino de la virtud, ¿no? Esto es una definición bien clásica, ¿no? No existe ningún tipo de crecimiento humano si no acoges lo recibido. Recibir todos hemos recibido nuestra familia, nuestra historia, nuestro cuerpo, ¿no? Pero acoger es más que recibir, ¿no? Es decir, esto que he recibido lo quiero, ¿vale? Y lo voy a hacer crecer. Otra dimensión es la dimensión de sujeto, que se basa en los filósofos, sobre todo de la época así más modernista, ¿no? ¿Qué pone de manifiesto esto? Dice, bueno, pues pone de manifiesto la capacidad proactiva y creativa que tiene pues, el ser humano, ¿no? Donde creamos algo nuevo. La palabra nuevo es muy importante, porque este hablaría de desarrollo o de causar, pero este acaba de decir algo más. El ser humano genera cosas nuevas sobre la Tierra, que no existían antes, ¿vale? Entonces, se conoce así el carácter de agente, mi carácter de proactivo, ¿no? Bien. Y hay otra dimensión que es lo que llama la dimensión personal, ¿no? Y en dimensión personal, pues dice que aquí se está manifestando la singularidad de cada uno, la intimidad, el cada quien. Una silla se puede cambiar por otra silla no solamente porque sean parecidas físicamente, sino porque no tienen cada quien. Entonces se pueden intercambiar. Las personas no se intercambian porque tienen cada quien, aunque puedan tener el mismo nivel socioeconómico o hasta incluso que se tuvieran una apariencia similar, ¿no? Entonces, y además la dimensión de la persona está manifestando que tenemos una llamada interna al crecimiento, de llegar a ser quien ya somos, pero llegar a serlo, porque estamos abiertos, ¿no? Entonces, él dice que si te quedas con una de estas partes, solo tienes problemas. Si te quedas solo con la persona y te olvidas del sujeto de la naturaleza, vas a tener problemas, ¿no? Todo tipo de combinaciones. Entonces, yo lo que veía es que las corrientes psicológicas de hoy en día, que están dominando sobre cómo se está pensando y que afecta a los modelos educativos, se pueden ajustar a estos 2 conceptos, uno que llamaba el AS, Autonomous Self, y el IPS, Interprocessual Self, ¿no? Bien, ¿en qué se diferencian estos dos? Que este modelo, el del AS,
se está basando en la autonomía. Se está basando en el carácter de sujeto. Es decir, de estos tres, está diciendo que el ser humano es solamente esto. Esto es el ser humano, solamente esto. En cambio, el otro modelo, el del interprocessual self, se está basando en los tres organizados desde la persona. Es decir, entiende que el ser humano son los tres aspectos, pero además estos tres están organizados jerárquicamente desde el carácter personal, desde el cada quien. Entonces, aquí hay autores filósofos, y luego esto ya son psicólogos, Egan Rayard y Levinger, y aquí también tienes filósofos, Aristóteles, Porro, Whitehead, Wang Yanmin, y tienes psicólogos, ¿no? Carl Rogers, Frank. Bien. Digamos que unos están apoyando una línea, otros están apoyando otra línea. Unos están entendiendo al ser humano desde mi carácter proactivo, mi maestría, y otros desde todas las tres dimensiones que están dentro del ser humano. Entonces, ¿cómo respondería el AS a la pregunta de quién